Buenos días, el día de hoy les presentamos el tema de exposición que es la hipótesis. Para esto hemos tomado 3 autores que son Hernández Sampieri, Carlos Muñoz y Francisco Charaja. Formulación de la hipótesis según Francisco Charaja. Nos dice que toda investigación que trate o no de la relación de sus variables debe llevar hipótesis cuando éste implica pronóstico. Las investigaciones de tipo de evaluatoria deben llevar hipótesis, pero esta hipótesis no es inferencial porque solo es de tipo descriptivo, a lo que determinamos como proposiciones de carácter afirmativo que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican el objeto de conocimiento. En cuanto a la hipótesis general, nos dice qué es la posición que asume el investigador frente al problema planteado. La hipótesis general debe ser redactada como respuesta tentativa al problema general y la redacción debe realizarse en base a la siguiente fórmula, donde HG determina la hipótesis general. El número 1 el hecho, el número 2 resultados probables del plan, la C es un calificativo, la K una constante opcional, la P reconoce a la población de estudio, la L el lugar y la T el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos identificar los términos de la fórmula, donde nos dice las condiciones de vida influyen en una medida significativa en la formación profesional de los estudiantes de las facultades de educación de la región Puno en el año 2013 y las consecuencias se manifiestan en un desempeño laboral deficiente. Aquí podemos identificar el hecho, vendrían a ser las condiciones de vida, un calificativo es una medida significativa y el resultado de probables del plan es la formación profesional. Tenemos como población, en esta hipótesis vendrían a ser los estudiantes y el lugar de aplicación de esta investigación vendrían a ser las facultades de educación de la región Puno. El tiempo está determinado por el año 2013 y tenemos otro calificativo que vendría a ser la palabra deficiente. En cuanto a la hipótesis específica, nos dice que la cantidad de hipótesis deben ser correspondientes a la cantidad de problemas específicos planteados. Estas hipótesis deben ser coherentes a los problemas específicos y cada incógnita debe guardar coherencia semántica con el calificativo que se va a usar. Estos términos no deben ser ambiguos. Para esto se debe tomar en cuenta la ISO 2015 que recomienda de 3 a 10 palabras tomando en cuenta los términos nuevos. Esta misma norma nos indica sobre la existencia del tesauro, definiendo el significado del término que queremos utilizar. También nos dicen que estas hipótesis son subsidiarias de la hipótesis central o general, por lo tanto su comprobación debe ser solo de tipo descriptivo. Para esto también tenemos una fórmula que nos trae, que su aplicación nos da como resultado las siguientes hipótesis. La hipótesis número 1, las condiciones sociales en las que viven los estudiantes son desfavorables. La hipótesis número 2, las condiciones económicas de los estudiantes son precarias. Y por último tenemos la hipótesis del número 3, donde nos indica el nivel cultural que caracteriza la vida de los estudiantes es regular. Continuando con el tema formulación de hipótesis, tomaremos las definiciones que nos da Hernández Sampieri y Carlos Muñoz Rocha sobre el tema ya mencionado. Según Hernández Sampieri, nos indica que las hipótesis son guías de una investigación o estudio. Las hipótesis nos indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola? Y una hipótesis a esta pregunta sería: ¿le resulto atractivo a Paola? Esta es una hipótesis.
lo cual va a dar una explicación tentativa y está formulada como una proposición, la cual puede ser cierta o puede ser negativa al final de la investigación. Tenemos todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, que es el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Por ejemplo, tenemos el alcance de estudio exploratorio, que la formulación de hipótesis no se formulan hipótesis. En el estudio descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica o un hecho o un dato. En el estudio correlacional se formulan hipótesis correlacionales. En el estudio explicativo se formulan hipótesis causales. Para formular nuestra hipótesis tenemos que tener variables. Y una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Por ejemplo, una variable son el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política. El concepto de variable se aplica a personas, seres vivos, objetos, hechos, fenómenos o cualquier otra cosa, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Las características que debe tener una hipótesis debe ser que se refiere a una situación real. Sus variables deben ser comprensibles, precisos y concretos. Las variables deben ser definidas conceptualmente, lo que es el marco conceptual, y operacionalmente, que tienen que ser medibles. Las relaciones entre variables deben ser claras y verosímiles. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Deben relacionarse con técnicas disponibles para probarse. Tenemos los tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación. Dentro de esta tenemos las hipótesis descriptivas. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Pero cabe precisar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones más generales. Dentro de las hipótesis de investigación también se encuentran las hipótesis correlacionales. Estas especifican las relaciones entre dos o más variables, corresponden a los estudios correlacionales. Tenemos, por ejemplo, el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Esta es una hipótesis que nos indica que el tabaquismo influye en los padecimientos pulmonares. Esta hipótesis, como bien se sabe, puede afirmarse o puede negarse al final de nuestra investigación. También tenemos hipótesis de la diferencia entre grupos. Esta hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, suponemos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro, cuyo objetivo es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que dejen de hacerlo, tiene una eficacia diferente que una publicidad que tenga colores. Tenemos también la hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que también propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Es decir, puede ser más o menos completo. Esto va a depender del número de variables que se incluyan, pero todas las
hipótesis establecen relaciones de causa y efecto. Tenemos también las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son en cierto modo el reverso de la hipótesis de la investigación. Constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, la hipótesis nula postularía: los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Continuamos con las hipótesis alternativas. Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y de las hipótesis nulas. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, la hipótesis nula afirmará esta silla no es roja. Y también podrían formularse una o más hipótesis alternativas, que podrían ser esta silla es azul, o esta silla es verde, o esta silla es amarilla, o etc. Cada una constituye una descripción distinta de lo que proporciona la hipótesis de investigación y lo que formula la hipótesis nula. Continuamos con lo que nos indica el autor Carlos Muñoz Rocha sobre la hipótesis. Nos dice que se encuentra en ínfima relación con la variable. Precisamente estas explican el fenómeno o tema de investigación. La hipótesis son el medio para responder el problema planteado y se formulan cuando en el transcurso de la investigación se quiere probar una suposición o una respuesta tentativa. Tipos de hipótesis según Carlos Muñoz Rocha. Tenemos la hipótesis nula, que sirve como punto de partida que se acepta como cierta en ausencia de información diferente. Se utiliza como un referente de control. La hipótesis de trabajo es la hipótesis que podemos definir como una hipótesis inicial que vamos a tomar como investigadores, que da respuesta a la pregunta de investigación. Tenemos la hipótesis de investigación, que es una respuesta tentativa que expresa la relación entre dos o más variables. Precisamente esta hipótesis, a diferencia de la hipótesis nula, expresa que existe desigualdad o relación entre dos o más variables. La hipótesis descriptiva no requiere de formulación de hipótesis, basta con plantear algunas preguntas o algunas preguntas de investigación descriptiva. No se relacionan las variables, simplemente se describen fenómenos, pues solo expresan cómo se manifiesta una variable. La hipótesis correlacional son típicas de la investigación, pues en ellas se explican y se tratan de encontrar las relaciones entre variables que inclusive llegan a dar nombre a los estudios correlacionales. En ellas se explican y se tratan de encontrar las relaciones entre variables. Así llegamos al final de esta presentación de lo que es formulación de hipótesis según Francisco Charaja, según Fernández Sampieri y según Carlos Muñoz Rocha. Gracias por su atención.